Hola muchachada, aquí llega la Mona Lisa, la Gioconda, a hablaros sobre un nuevo tema, esta vez sobre el tiempo y el clima. A menudo hablamos sobre estos conceptos usándolos mal, y cuando vemos en el telediario el pronóstico del tiempo, no nos enteramos de naica cuando oímos palabras como anticiclón, borrasca y otros similares. Para solucionar este problema, vamos a ponernos ahora mismo manos a la obra para enterarnos de todo. En primer lugar, hay que recordar que entre las capas externas de la Tierra se encuentra la atmósfera, la capa de gases que envuelve la Tierra. Esta capa está a su vez dividida en otras 5 capas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. La mayor parte de gases y partículas sólidas y líquidas se encuentran en la troposfera. Esta es la capa que está en contacto con la superficie de la Tierra y llega aproximadamente a unos 12 kilómetros de altitud. Se compone de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y también otros porcentajes ya menores de dióxido de carbono, vapor de agua y metano. En esta capa es donde tienen lugar los fenómenos meteorológicos como la lluvia, las nubes y el viento. Vamos a ver que no es lo mismo hablar de tiempo que hablar de clima, aunque tienen muchas cosas en común. Aunque están estrechamente relacionados, no son el mismo concepto y a menudo los usamos mal. El tiempo y el clima hacen referencia al estado de la atmósfera, pero en el caso del tiempo es una observación que se hace en un corto periodo de tiempo, a corto plazo. Y en el caso del clima necesitamos pasar más de 30 años recogiendo datos sobre cómo es el tiempo en ese lugar para poder saber a qué tipo de clima pertenece. Es decir, el tiempo es el estado atmosférico en un momento concreto, que puede ser un día, 2, 5 días, una semana, 2 semanas, y el clima es lo mismo pero a largo plazo. También podemos afirmar que el clima es una sucesión de tiempos. La ciencia que estudia el tiempo es la meteorología y la que estudia el clima, la climatología. Cuando hablamos de tiempo usamos términos como frío, lluvioso, seco, caluroso, nuboso, soleado, tiempo estable, tiempo inestable. Y cuando hablamos de clima usamos otros términos como por ejemplo mediterráneo, continental, oceánico, ecuatorial, tropical, desértico, polar, de montaña, etc. Y ahora vamos a ver los elementos del tiempo y el clima. Tanto el tiempo como el clima son el resultado de los siguientes elementos climáticos: la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión atmosférica, la insolación, el viento. Estos se definen como magnitudes que se pueden medir, definiendo así con exactitud el estado de la atmósfera. Se miden por medio de una serie de aparatos en las estaciones meteorológicas, como por ejemplo esta. La temperatura es la cantidad de calor que contiene el aire. Se mide con un termómetro en grados Celsius. Las precipitaciones son el volumen de agua que cae a la Tierra. Se mide con un pluviómetro y en milímetros, o litros por metro cuadrado. La humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Se mide con un higrómetro que detecta la cantidad de humedad que hay en el ambiente. La presión atmosférica es el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Esta presión se mide con un barómetro y se expresa en milibares. La insolación es la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la Tierra. El heliógrafo mide las horas de sol al día. Y el viento es el aire en movimiento. Se mide con un anemómetro y se expresa en kilómetros por hora. La dirección y sentido del viento se mide con una veleta, cuyo extremo señala el punto cardinal desde donde sopla. Y ahora vamos a ver los factores que influyen sobre los elementos. La latitud. Cuanto más cerca nos encontramos del ecuador, la temperatura es más elevada. Y cuando nos alejamos del ecuador, es decir, cuando aumentamos la latitud, la temperatura baja. Con respecto a las precipitaciones, como en la zona del ecuador es donde más llueve de todo el planeta, conforme nos alejamos del ecuador, es decir, conforme aumentamos la latitud,
disminuye el volumen de precipitaciones. Así, en el Ecuador, las temperaturas son altas y las precipitaciones también, mientras que en los polos las temperaturas son bajas y las precipitaciones también. La altitud. Conforme ascendemos, disminuye la temperatura en torno a 0,6 grados centígrados cada 100 metros de altitud. En cambio, las precipitaciones aumentan conforme vamos aumentando la altitud. El mar regula las temperaturas, haciendo que ni el calor ni el frío sea extremo. Esto se debe a que el mar se calienta y se enfría más lentamente que la tierra. Cerca del mar, las precipitaciones son más abundantes, porque tenemos en el mar una fuente de humedad. Lejos de él, las temperaturas son más contrastadas y las precipitaciones más escasas. Más concretamente, ¿qué debemos saber de cada elemento? Pues de la temperatura debemos saber que depende de la altitud y la distancia al mar, como hemos visto, y que según la latitud encontramos una zona cálida, dos templadas y dos frías. La cálida está situada entre los dos trópicos, las templadas entre los trópicos y los círculos polares y las frías desde los círculos polares a los polos. Los datos sobre temperatura que nos interesa conocer para saber cómo es el tiempo y el clima son los siguientes: la temperatura media anual, que se obtiene sumando las temperaturas medias de todos los meses de un año y dividiéndolo entre 12, la temperatura media diaria, las máximas, las mínimas y la amplitud térmica. Que la amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima a lo largo de un año o, por ejemplo, a lo largo de un día, si queremos saber la amplitud térmica diaria. En cuanto a las precipitaciones, estas también dependen de la altitud, de la latitud y de la distancia al mar. Cuando una masa de aire cálido, que pesa menos que el frío, se eleva, las gotas de agua que lleva se condensan al enfriarse en capas más altas y caen, provocando precipitaciones. Las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia, nieve o granizo. Existen tres tipos de precipitaciones: las convectivas, las orográficas o de relieve y las frontales. Las convectivas, vamos a ver en qué consisten. Pues resulta que el aire próximo a la superficie de la Tierra se calienta al estar en contacto con esta, y de esta manera asciende, pierde peso, pierde densidad y asciende. Al ascender se enfría y se condensa el vapor de agua que contiene, dando lugar a nubes y, por tanto, a precipitaciones. Ahora vamos a ver las precipitaciones orográficas o de relieve. Se producen cuando una masa de aire se encuentra con un relieve montañoso que actúa como si fuera una rampa que hace ascender a esta masa de aire. La ladera por la que asciende se llama barlovento y la ladera por la que desciende sotavento. Al llegar a capas más altas, subiendo por la montaña, el vapor de agua se condensa y precipita en forma de lluvia o nieve. En la ladera de sotavento, la vegetación es diferente porque sobre ella no precipita. Y por último vamos a ver las precipitaciones frontales. Estas se producen por el contacto de dos masas de aire de diferente temperatura, una de aire frío y otra de aire cálido. La masa de aire frío, por su mayor densidad, pesa más, por ello se mantiene junto a la superficie terrestre y empuja al aire caliente, que es menos denso y pesa menos, se mete por debajo de él en forma de cuña y hace que ascienda y por tanto condensen sus gotas de humedad y precipite. Como ya hemos adelantado, en función de la latitud, las precipitaciones son más altas en el Ecuador o zonas próximas y van disminuyendo conforme nos acercamos a los polos. También disminuyen conforme ascendemos, es decir, conforme aumentamos la altitud. Y se producen más precipitaciones en zonas cercanas al mar. La presión depende de dos factores, la altitud y la temperatura del aire. Con respecto a la altitud, la presión disminuye conforme aumenta la altitud. Por eso, cuando volamos en avión, notamos sensaciones extrañas en los oídos. Y estas sensaciones se deben a los cambios de presión. En la cima de una montaña la presión es menor que a nivel del mar. Está claro, como vemos en este dibujo, la columna del aire que hay encima de esta persona es mayor en zonas más bajas, más cercanas al nivel del mar. Por tanto, la presión atmosférica disminuye con la altitud. Con respecto a la temperatura del aire,
Cuando el aire se calienta, se expande. Por tanto, pierde densidad y con ello pierde peso. Al ser más ligero, se eleva y al ascender, crea una zona de baja presión. Cuando el aire se enfría, se hace más denso y comienza a descender, pesa más. En su descenso hacia la superficie terrestre genera una zona de alta presión. La presión media a nivel del mar es de 1013 milibares. Tomando esta cifra como referencia, encontramos dos situaciones: altas presiones o anticiclones, donde la presión atmosférica es mayor a 1013 milibares. El aire descendente es menos húmedo, por lo que se asocia con cielos despejados y tiempo seco y estable. Ya sabéis, cuando veamos en el pronóstico del tiempo que ponen siempre al final del telediario y veamos una A, quiere decir anticiclón, y también quiere decir que el tiempo va a ser seco, estable y los cielos van a estar despejados. Bajas presiones o borrascas, también se llaman ciclones. En estas zonas la presión atmosférica es menor a 1013 milibares. El aire al ascender arrastra vapor de agua, que se condensa y provoca precipitaciones. Por ello, las bajas presiones originan viento, precipitaciones, tiempo inestable, tormentas, etc. En los mapas del tiempo, las líneas isobaras representan los puntos con igual presión. Al unir esos puntos de igual presión, obtenemos las isobaras, que son esas líneas que rodean la A de anticiclón y la B de borrasca. Circulación general atmosférica. En la Tierra encontramos dos tipos de centros de acción, es decir, anticiclones y borrascas. Los hay dinámicos y los hay térmicos. Vamos a ver un poco por encima, porque estos son conceptos muy complicados para vosotros de entender y ahora mismo no los necesitáis, cómo es la circulación general atmosférica. La circulación general atmosférica o circulación atmosférica es un fenómeno causado por el desigual calentamiento entre el ecuador y los polos. Los rayos solares pueden llegar más o menos perpendiculares a la superficie de la Tierra, calentándola así más o menos, en mayor o menor medida. La circulación atmosférica depende de muchos factores que no vamos a estudiar en este curso, siendo la diferencia de temperatura de cada latitud de la Tierra uno de ellos. Es importante conocer la circulación general atmosférica para entender los tipos de clima que hay en la Tierra, para entenderlos en profundidad. Según la circulación general atmosférica, encontramos una zona de bajas presiones en el Ecuador, dos zonas de altas presiones en el Trópico de Cáncer y en el Trópico de Capricornio, dos zonas de bajas presiones en los círculos polares, el Círculo Polar Ártico y el Círculo Polar Antártico, y un centro de altas presiones en los polos, Polo Norte y Polo Sur. El viento es el aire en movimiento. Se origina entre dos zonas con presiones atmosféricas diferentes. El aire siempre sopla desde las altas presiones hasta las bajas presiones, desde donde la masa de aire es más densa hasta las zonas donde las masas de aire son menos densas, es decir, las bajas presiones. Existen los siguientes tipos de viento. Encontramos vientos constantes o planetarios que siempre son iguales, por ejemplo, los vientos alisios, que van desde los trópicos hasta el Ecuador, los vientos del oeste, que van desde los trópicos hasta los círculos polares, o los vientos del este, que circulan por las zonas polares. Los vientos estacionales son los que aparecen en una estación del año concreta, por ejemplo el monzón, que sopla desde el suroeste entre abril y octubre y en dirección noreste desde octubre a abril. El monzón de verano trae unas lluvias muy abundantes a zonas, por ejemplo, como la India. Los vientos locales son los que suelen soplar en una zona determinada, que están muy localizados. Algunos ejemplos son el cierzo, la tramontana, levante o poniente. Y no nos olvidemos de las brisas marinas, que son un tipo de viento que cambia a lo largo del día. Por ejemplo, por la noche la brisa marina circula desde la tierra hacia el mar y durante el día las brisas marinas circulan desde el mar hasta la tierra. Vamos a ver cómo se interpreta un mapa del tiempo. Los mapas del tiempo se elaboran con datos obtenidos en las estaciones meteorológicas y por los satélites meteorológicos. Muestran dónde se sitúan las zonas de altas y bajas presiones,
los frentes que se forman y la circulación de los vientos. Con la información que nos proporcionan es posible pronosticar cómo va a ser el tiempo en los próximos días. En el hemisferio norte, el aire de los anticiclones gira en el mismo sentido de las agujas del reloj. Los valores máximos se sitúan en el centro de los anticiclones y se indican con un número. Indican que va a hacer un tiempo estable, sin lluvias, con temperaturas altas en verano y frías en invierno. En las borrascas, sin embargo, en el hemisferio norte, el aire gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Los valores mínimos se sitúan en el centro y se indican con un número. Así, las borrascas reflejan un tiempo inestable, con nubosidad, lluvias y tormentas. Los frentes son masas de aire que no se mezclan, se empujan las unas a las otras. Cuando dos masas de aire se encuentran, chocan entre sí y forman un frente. Los frentes siempre se asocian a un tiempo inestable, es decir, a precipitaciones. Las masas de aire pueden ser frías o cálidas, por ello hay frentes cálidos y frentes fríos. El frente cálido se forma cuando el aire caliente asciende sobre el frío. Se representa con semicírculos de color rojo. La llegada de un frente cálido suele traer un aumento de humedad en forma de chubascos y neblinas. El frente frío se forma cuando el aire frío se introduce por debajo del cálido y lo impulsa con mucha fuerza hacia arriba. Se representa con triángulos de color azul. La llegada de un frente frío conlleva un gran aumento de humedad. Origina, por tanto, precipitaciones abundantes. La temperatura disminuye y el viento es fuerte e intenso. También existen frentes ocluidos que se producen por la fusión de un frente cálido y otro frío. Se representa con círculos y triángulos. Y ahora vamos a ver los climas de la Tierra. En general, encontramos, en función de la latitud, 3 zonas climáticas. La zona cálida, que es solo una, la zona templada, que son 2, que están en ambos hemisferios, y las zonas frías, que también son 2. En la zona cálida las temperaturas son altas todo el año. Se dan entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Encontramos básicamente 3 tipos de clima, o 4 si queremos matizar. El ecuatorial, que se sitúa en zonas muy cercanas al Ecuador, donde las temperaturas son cálidas todo el año y las precipitaciones abundantes y regulares. La zona tropical, donde las temperaturas son elevadas, las precipitaciones un poco menos abundantes que en la ecuatorial, y encontramos una estación húmeda y una estación seca. Según la que predomine, encontramos un clima tropical húmedo o un clima tropical seco. Y tenemos también el desértico, con temperaturas muy altas y precipitaciones muy escasas. Las zonas templadas se dan en ambos hemisferios, entre los trópicos y los círculos polares. Aquí las temperaturas muestran cambios estacionales en cada estación del año. En las zonas cercanas al Ecuador, en realidad no existen estaciones del año. Todo el año hace más o menos la misma temperatura. Entre los climas templados encontramos el Mediterráneo, el oceánico y el continental. En el Mediterráneo encontramos inviernos suaves, veranos cálidos y precipitaciones escasas e irregulares. En el oceánico, temperaturas suaves, precipitaciones abundantes y regulares. Es decir, que siempre llueve mucho a lo largo de todo el año igual. Y en el clima continental encontramos inviernos fríos y veranos cálidos, y precipitaciones copiosas en verano. Y las zonas frías se encuentran en los polos, con temperaturas muy bajas todo el año. También se llama zona fría a las de alta montaña. Este tipo de clima de alta montaña o de montaña se puede encontrar en cualquier latitud. Es decir, se encuentra donde haya una montaña, donde hayan altas elevaciones de terreno. Muchachada, esto ha sido todo por hoy. Ya sé que he ido un poco rápido con los climas, pero eso lo explicaré en otro vídeo. Y si te ha gustado el vídeo y valoras mi trabajo, suscríbete y dale a like. Así me animaré a hacer más vídeos. ¡Adiós!